Continuamos con las mejores partidas de los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos el enfrentamiento entre dos verdaderos superélite mundial. Se trata del duelo entre los grandes maestros Anish Giri contra el número uno del mundo Magnus Carlsen. Dos jugadores que obviamente siempre que se enfrentan nos regalan partidas realmente épicas y esta no es la excepción. Y es que, bueno, de hecho, uno de estos monstruos del ajedrez es completamente inmovilizado por su rival y de hecho termina recibiendo mate. Así que quédense hasta el final y disfruten de la partida porque también tendrán la tabla de posiciones final del evento. No sin antes recordarles obviamente que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Con las piezas blancas en esta partida del torneo de titulados de la mañana, el gran maestro holandés Anish Giri iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con E6, una defensa francesa. D4 por parte de Giri, D5 de Magnus, caballo C3 y ahora H6. Una jugada bastante rara aquí por parte de Magnus, ¿no? Es cierto que, bueno, normalmente esta jugada se va a hacer más adelante, pero no tan pronto. Aquí quizá las líneas más normales son D por E4, caballo F6 o incluso alfil E7. Pero bueno, tras H6, Giri juega caballo F3, muy natural. Aquí lo curioso es que la máquina recomienda alfil D3, ¿no? Probablemente para intentar aprovechar de inmediato esta diagonal. Pero bueno, caballo F3 también parece completamente normal. Caballo F6 por parte de Carlsen. E por D5, E por D5, alfil D3, alfil D6, enroque y enroque. Y básicamente esto se transpone de inmediato a una variante del cambio, donde la jugada H6 tiene algo más de sentido. Y es que fíjense que se evita la molesta jugada alfil G5, una clavada típica en este tipo de posiciones. Torre 1 por parte de Anish Giri, caballo C6 de Magnus Carlsen que continúa desarrollando, caballo B5, parece que Giri va por la pareja de alfiles de su rival, pero caballo B4, bueno, Magnus hace lo mismo, ¿no? Una posición muy simétrica. La diferencia, el peón de H6 de las negras y la torre N1 de las blancas. Caballo por D6 por parte de Giri, dama por D6 de Magnus Carlsen, caballo E5, Giri de inmediato coloca su caballo en una buena casilla, caballo por D3, Magnus elimina también la pareja de alfiles de su rival, dama por D3, torre E8, alfil F4, dama E6 y ahora caballo F3. En este momento, bueno, las blancas se retiran atacando la dama y también la torre N8 y Magnus decide jugar caballo E4, una jugada muy interesante que sacrifica un peón muy rápido aquí en la apertura. Técnicamente era algo mejor dama B6. Tras torre por, caballo por y torre 1, viene alfil G4. Se desarrolla la última pieza, se defiende el caballo y las negras no deben tener ningún problema. Y es que también ya se está amenazando el peón de B2. Pero caballo E4 es de esas jugadas que quizá Magnus tiene preparadas y tras lo cual, a cambio de un peón, va a empezar a apretar a su rival poco a poco. Alfil por C7. Giri se come el peón. En realidad no hay nada mejor. Dama C6 por parte de Carlsen, que gana un tiempo atacando el alfil. Alfil F4, Giri se devuelve. Alfil F5, dama B3, F6 y C3. Y bueno, tras este movimiento parece que las blancas prácticamente han consolidado su peón de más. El problema es que, bueno, en realidad las piezas blancas no tienen demasiadas casillas. Pueden ver aquí al caballo, ¿no? Les quitan las dos casillas importantes. El caballo negro está muy bien colocado, pero no parece que hubiese tanta compensación. Sin embargo, tras la jugada G5 sí que empiezan los problemas para las blancas. ¿Dónde poner el alfil? Giri decide jugar alfil E3 replegándolo un poco para que, bueno, quede en una posición algo defensiva, ¿no? Y es que, por ejemplo, si se juega alfil G3, que es la otra opción, las negras pueden jugar torre E6 y se van a doblar. Y de momento no hay a dónde retirar el caballo blanco, ¿no? Una posición muy buena para las negras en cuanto a la iniciativa. Por eso Giri decide llevarlo a E3, quizá para tener la alternativa de caballo D2. Rey G7 por parte de Magnus Carlsen, caballo D2, caballo D6, F3 y B5. Las blancas rápidamente quitan la casilla E4 para el caballo, pero las negras aprovechan y se van a lanzar con un ataque a la minoría o un ataque de la minoría por el flanco de dama. Alfil F2 por parte de Giri, quiere cambiar piezas, es lo lógico teniendo un peón de más. A5 por parte de Magnus Carlsen, A3 de Anish Giri, alfil D3
y ahora H3. Bueno, primera jugada aquí medio dudosa por parte de Giri, ¿no? Y es que había que jugar torre a C1 rápidamente intentando activarse. Tras caballo C4 viene caballo por, B por y dama A2, aunque se nota que las blancas están atrás, ¿no? Es un peón de más, pero el peón está retrasado aquí en la casilla B2. Ahora, tras la jugada H3, que bueno, deja ciertas debilidades en las casillas negras, caballo C4 por parte de Anish Giri, perdón, de Magnus Carlsen, caballo por C4 de Giri, B por C4 y dama 2. Bueno, las blancas están echando para atrás, mientras que las negras siguen avanzando, ¿no? Este alfil en D3 es un verdadero monstruo, una molestia que no deja mover correctamente a las piezas blancas. Dama 4 por parte de Magnus Carlsen, que ahora quiere entrar con la dama. Torre a C1, de momento Giri lo impide. Torre a B8, comienza la presión sobre B2. Alfil G3, torre B7, dama A1 y alfil E2. Bueno, primera jugada quizá dudosa de Magnus Carlsen, que aquí estaba muy bien, tras torre por y dama C2, ¿no? Y es que finalmente la dama logra entrar, amenazando además el peón de B2, que prácticamente es indefendible. En cambio, tras la jugada alfil E2, quizá la idea de Magnus es seguir apretando a su rival. Ojo con el tiempo, fíjense, ya muy poco tiempo para ambos. Y ahora Giri juega dama B1, un error. Había que jugar rey F2 atacando el alfil. Tras torre B7, ahora sí jugar dama B1. Pero tras dama B1 directamente, torre B7 de Magnus. Aquí de nuevo era mejor alfil D3 para en caso de dama 1 entrar en la variante que ya habíamos visto con dama C2. Pero tras torre B7, dama C2 por parte de Giri, quiere cambiar piezas, dama C6. Y ahora este era el momento para que las blancas de repente pudieran liberarse un poco en la posición. Sin embargo, Giri se equivoca y juega dama D2. Error, había que jugar B4 para intentar por lo menos crear algún contrajuego. Tras peón al paso viene dama por, y si bien es cierto que a las blancas les queda todavía el peón retrasado en C3, esto sigue siendo un peón de ventaja. En cambio, tras la jugada dama de 2 a 4, ahora sí Magnus definitivamente le cierra la oportunidad a Giri de liberarse, porque de jugar B4 ahora sí quedaría un peligroso peón pasado para las negras. Y bueno, Giri aquí ya quizá completamente amarrado, juega torre C2. Una posición muy difícil y más con poco tiempo, ¿no? Y es que, bueno, aunque se tuviese bastante tiempo, es difícil jugar con blancas. ¿Qué se puede hacer? Lo cierto es que lo correcto parecía ser H4. Tras, por ejemplo, rey F7, viene H por G y rey F2. Pero igual, las blancas siguen estando súper amarradas. Probablemente una de las ideas sea pasar a H1 para buscar contrajuego. Pero tras la jugada torre C2, dama D7. Recordemos que Magnus también está apurado de tiempo y no acierta con la jugada correcta. Alfil D3 era muy fuerte atacando la torre. Tras torre por jaque viene torre por, y cuando la torre se retire, torre E2. Invasión por completo, y ahora sí las blancas deben estar muy mal, ¿no? Porque cuando la dama se retire, viene dama B5 y el peón de B2 se va a caer, además de que las negras dominan totalmente la séptima fila. Tras dama D7, en cambio, torre CC1 por parte de Giri, que regresa, dama F5, rey H2 y H5. Increíble, pero las blancas no pueden hacer más nada que esperar, y es que no tienen ninguna jugada para buscar contrajuego. Alfil D6, bueno, Giri decide atacar la torre, torre 6 de Magnus, alfil G3, H4 y alfil C7. Poco a poco se le va cerrando esta diagonal al alfil, una diagonal muy importante porque allí es donde está el rey. De una u otra forma el alfil está intentando defenderlo, por eso era necesario jugar H4 hace algunas jugadas. Rey G6 por parte de Magnus. Imprecisión aquí del noruego, que tenía que jugar alfil D3 nuevamente. Tras torre por y dama por, las negras dominan completamente la columna. Y bueno, la posición de las blancas es muy triste, ¿no? La torre no puede hacer absolutamente nada. En cambio, tras rey G6, bueno, Giri aquí también apurado de tiempo juega torre A1. Error, había que jugar de inmediato rey G1. ¿Cuál es la idea? Bueno, en caso, por ejemplo, de rey H5, se puede jugar alfil A5 aguantando. Pero tras la jugada torre A1, alfil D3 por parte de Magnus, era mejor ahora dama D3. Ya en este momento parece mentira, pero el cambio de damas, aunque se tenga peón de menos, funciona, porque tras dama por y C por D3, el peón es demasiado fuerte, ¿no? Prácticamente imparable, debido a que el alfil no puede apoyar en detener su avance. En cambio, tras la jugada alfil D3, torre por E6 por parte de Giri, dama por E6, torre D1
Y ahora dama de 2 por parte de Magnus, que no acierta. Y es que, bueno, Giri aquí se había equivocado. Había que jugar rey H1 intentando aguantar. Y, por ejemplo, tras dama de 7, alfil E6, desacrificándose. O jugar alfil H2 también intentando aguantar la posición. Pero tras la jugada torre de 1 y dama de 2, Magnus, como les dije, también se equivoca, ¿no? Lo correcto era dama de 7. Y ahora tras alfil a 5, el alfil sale de la gran diagonal. Viene torre de 2, dama C1 y dama de 6 jaque. La dama va a entrar a la casilla G3 y las blancas están en graves problemas. De hecho, esto parece que es mate prácticamente imparable. Pero tras la jugada dama de 2, rey G1 por parte de Giri, buena jugada defensiva, dama de 6 y ahora Giri en el apuro de tiempo cree que puede repetir jugadas y regresa el rey H2, error, había que jugar rey F2, en caso de dama de 2 viene rey G1 y bueno, la posición como que se está repitiendo, ¿no? Y no es fácil encontrar el verdadero plan para las blancas. La idea de mover el rey a G1 es darle la casilla H2 al alfil. En cambio, tras rey H2, ahora Magnus sí ve el remate en esta posición. Dama de 7. Buena jugada atacando el alfil. El alfil tiene que retirarse a 5. Dama de 6 jaque, rey G1, torre 2 y todo está sentenciado. Giri juega dama C1 y ahora tras dama G3 el mate es inevitable. De hecho, tan solo restan 2 jugadas para que se acabe la partida. Giri adelanta las cosas jugando torre de 2. El mate en 2 llegaba tras dama por G5, ¿no? Pero simplemente es retrasarlo un poco. Tras torre de 2, Magnus Carlsen juega dama por G2 y esto es jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Brutal aquí como Magnus sacrifica ese peón en plena apertura y termina inmovilizando completamente a Anish Giri, ¿no? Realmente espectacular a este nivel como Magnus pues derrota a sus rivales sacrificando tan fácil material, ¿no? Algo realmente fantástico del noruego. Bien, como les prometí, nuevamente por acá tienen la tabla de posiciones del torneo de la mañana que ganó de forma contundente Nihal Sarin con 10 puntos de 11, ¿no? Ya vieron por allí en el video anterior la partida decisiva donde se enfrentó a Fabiano Caruana, el número 3 del mundo. Luego tenemos en el segundo lugar a Magnus Carlsen, que bueno, continúa sin ganar un torneo de titulado desde hace un buen rato. Dimitri Kolarz empatado con Carlsen 9,5. Sarkisian Chan 9. Anish Giri, sin embargo, quedó en el quinto puesto con 9. Y bueno, allí tienen los lugares hasta el puesto número 10. Por allí en el 9 tenemos a Leinier Domínguez. Pero bueno, ¿qué les pareció esta brillante partida de Carlsen? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.